Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión número 4, que vamos a hablar sobre el impacto del COVID en el sistema inmunitario de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Así que sean todos muy bienvenidos. Unas recomendaciones antes de empezar, por favor, todos en mute para no tener interferencias. Después y posterior a la ponencia de la doctora, vamos a dar un tiempo de unos 30 minutos para que ustedes tengan un conversatorio directamente con la doctora, para lo cual les voy a invitar a que en el chat ustedes pongan las consultas, las dudas que tengan y vayan surgiendo durante la presentación de la misma, ¿verdad? Así que les agradecemos el que estén acá. Es un placer para la organización de pacientes que se hayan ustedes unido a esta sesión. Bueno, vamos a empezar presentando a la doctora. Les tengo el placer de presentarles a la doctora Rosario Espinosa. El tema, como les dije anteriormente, es el impacto del COVID en el sistema inmunitario de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. La especialidad que ella tiene es en medicina interna de inmunología clínica. También la doctora tiene una maestría académica en ciencias con énfasis en bioquímica de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en ciencias naturales con énfasis en inmunología experimental de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Tiene una especialidad en neurobiología molecular de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Además, tiene una especialidad clínica en medicina crítica en el Hospital Universitario de Saarland, en Alemania, y tiene un doctorado académico en medicina de la Universidad de Saarland, en Alemania. Como ustedes pueden ver, es un rica la experiencia que nos va a brindar en esta charla la doctora. Y doctora, sea usted muy bienvenida a todo el auditorio suyo. Estamos acá todos bien dispuestos a escuchar sobre este tema tan importante y en estos momentos, ¿verdad? De esta nueva normalidad en que estamos viviendo. Sea usted muy bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y un honor, de verdad. Gracias por invitarme para compartir esta mañana con ustedes. Voy a proyectarles mi pantalla. Correcto. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me oigo bien? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces me dicen si pueden ver la presentación. Sí, la vemos, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, se me pidió muy amablemente ustedes para este congreso que participara con este tema que realmente es muy importante ahora durante este año. Gracias a que, bueno, hemos tenido muchos avances en la comprensión de cómo las defensas humanas reaccionan contra este nuevo virus, pero también acerca de las medidas que tenemos que tomar en cuenta para mantener nuestras defensas, como dicen, al día y preparadas y robustas para cualquier enfermedad que se presente, no solamente, digamos, la COVID, sino también otras enfermedades que andan ya circulando en la comunidad y que pueden empeorar el estado de salud de los pacientes, sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, en realidad esta charla es para hablarles de cómo reaccionan o cuáles son las características de la inmunidad de los pacientes que son portadores de enfermedad crónica de todo tipo, pero vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de las enfermedades transmitidas por aire, ¿verdad? Para situarnos un poco en el contexto actual. Entonces, resulta que las infecciones más comunes y frecuentes en los humanos son causadas por virus, ¿verdad? Contrario a lo que la gente cree, que la mayoría son infecciones bacterianas, en realidad no. Estamos hablando que un 90% de las infecciones y de todo tipo de infección que tenemos, que presentamos los humanos, son causadas por virus. Y estos virus, la forma más fácil en la que se transmiten es por el aire, y entonces muchos de ellos afectan las vías respiratorias, incluidas lo que es el aparato nasal, los bronquios y los pulmones finalmente. Algunos ejemplos de estas enfermedades son el resfriado común, la influenza, que es la gripe, lo que conocemos como gripe, que es causado por el virus de la influenza, y la enfermedad por coronavirus actual y pasadas, porque el coronavirus siempre ha estado circulando en la naturaleza. ¿Me escuchan o me corto? Sí, como que se le están entrecortando un poco, doctora. Sí, ¿ahorita? Ahorita. Ahí. ¿Ya me escuchan? Sí, correcto. Ok, muy bien. Entonces, algunas de las enfermedades que son transmitidas por el aire
y que nos causan resfriado común o gripe, ¿verdad? En realidad las confundimos entre ellas porque cualquier virus tiene la capacidad de ocasionar cuadros similares, sobre todo los que atacan vías respiratorias. Entonces, estos virus pueden transmitirse fácilmente por el aire y las superficies, y existen cientos de virus, o sea, por lo menos 200 existen, por ejemplo, que provocan resfriado común o que provocan otros tipos de enfermedades respiratorias, y cada uno tiene una gran diversidad de cepas, ¿verdad? Por lo cual es difícil concebir tratamientos específicos y también que existan vacunas para cada tipo de virus. Y ahora vamos a ver más de esto. Entre las poblaciones con mayor riesgo de presentar infecciones transmitidas por vía aérea de cualquier tipo, ya sea viral o bacteriana, tenemos los defectos de la inmunidad. El sistema inmune es muy delicado, en realidad prácticamente todo lo puede afectar, desde tratamientos que tomamos aguda o crónicamente, hasta hospitalizaciones, confinamiento, estrés, ¿verdad? El sistema inmune es uno de los más que más se afectan ante los factores ambientales y también factores internos del individuo. Entonces, cualquier defecto de la inmunidad, ya sea primario o secundario, primario me refiero yo, por ejemplo, a los pacientes que nacen con alguna deficiencia del sistema inmune. Secundario me refiero yo a los pacientes que posteriormente hacen una deficiencia inmunitaria, ya estando, por ejemplo, en etapa adulta, por ejemplo, la enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana o VIH, y otras muchas condiciones que ocasionan déficit de las defensas, por ejemplo, de nutrición. Sin embargo, cualquier enfermedad crónica puede afectar las defensas. Ahí tenemos la insuficiencia renal, cardíaca, del hígado, la obesidad, los problemas pulmonares crónicos, la diabetes, etc. En realidad, cualquier enfermedad y su tratamiento puede estar vinculado a defectos de las defensas. También la ausencia del vaso hace que ya los pacientes que, digamos, no tienen vaso por vía quirúrgica, lo que se llaman pacientes esplenectomizados, o que por alguna razón, alguna condición nacen sin vaso, o tienen alguna enfermedad que disminuye la función del vaso, entonces también son proclives a infecciones de todo tipo. Personas institucionalizadas, ¿a qué me refiero yo con este término? Los que no solamente viven, sino que también trabajan en cárceles, asilos, hospicios, hospitales, etcétera. Es decir, desde el punto de vista definitorio de personas institucionalizadas, por ejemplo, el personal de salud nos clasificamos como personas, digamos que no es que vivimos, pero estamos todo el tiempo trabajando en una institución, entonces esto puede también afectar en alguna manera nuestras defensas. También los que laboran en la manipulación de alimentos, atención directa al cliente y cuidado de los pacientes, ¿verdad? Como les mencionaba, y las adicciones de cualquier tipo, ¿verdad? Sobre todo el alcoholismo y la farmacodependencia. Entonces, ¿a qué llamamos virus? Bueno, son los agentes infecciosos más pequeños y poseen lo que se llama un ácido nucleico, que es el material que ellos utilizan para dividirse, ¿verdad? Este material nuclear puede ser de tipo ARN o ADN. Por ejemplo, el virus actual del coronavirus es un virus de ARN. Los virus son parásitos a nivel genético, se replican solamente dentro de las células vivas, ¿verdad? Y no pueden vivir fuera de las células, ¿verdad? Por eso a veces la única forma en que uno puede tener, digamos, parar el ciclo de replicación de un virus es con la muerte de la persona o del animalito que tiene en ese momento la infección, ¿verdad? Porque el virus necesita células vivas para reproducirse, para replicarse. El ácido nucleico de este virus, de los virus, va a contener información necesaria para que la célula donde se están replicando vayan a generar moléculas necesarias para que el virus pueda reproducirse, ¿verdad? Entonces, generalmente necesitan mantenerse dentro de una célula. Entonces, en el caso, por ejemplo, del virus de la influenza, que lo vemos aquí, y del adenovirus, que son de los más frecuentes que infectan las vías respiratorias y se transmiten por aire, ellos van a necesitar de las células del tracto respiratorio, ¿verdad? Para poder vivir. En cuanto al coronavirus, es otra familia muy extensa de virus de gran tamaño que ocasionan infecciones en la parte superior del aparato respiratorio, pero también en la parte inferior, ¿verdad? Y han ocasionado ya diferentes epidemias, ¿verdad? Como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se le llamó MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, del cual tenemos ahora una variante, ¿verdad? Que es el SARS-CoV-2, como probablemente ustedes han escuchado que se le llama.
La transmisión de los virus va a ser variada, pero la mayoría van a ingresar al cuerpo a través de gotitas de saliva de una persona infectada cuando tose, estornuda, habla, o también cuando esas partículas son inhaladas por un individuo sano. Y también puede transmitirse al tocar una superficie, algún objeto, por ejemplo, la manija de una puerta, el pomo por ejemplo, un grifo del agua, etcétera, que va a contener el virus. Los síntomas presentados van a depender de dónde se aloje ese virus, dónde se quede viviendo y replicando. Entonces, se encuentran las vías respiratorias superiores o inferiores y dependiendo del caso, entonces vamos a tener una variedad de síntomas, ¿verdad? Desde rinitis, faringitis, laringitis, ¿verdad? Con pérdida de voz. Podemos tener una infección de la tráquea, podemos tener una infección de los bronquios, ¿verdad? Lo que llamamos bronquitis, y la forma más severa de afectación por parte de los virus es la neumonía, ¿verdad? Y la neumonía que ocasionan los virus generalmente abarca todos los pulmones, es lo que se llama una neumonitis, es una inflamación muy severa de las vías respiratorias inferiores que puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, en los casos de virus que son letales, ¿verdad? Que tienen una alta mortalidad, por ejemplo, el virus de la influenza o, por ejemplo, esta cepa de coronavirus, los pacientes en su gran mayoría mueren por complicaciones de esa afectación de las vías respiratorias inferiores. ¿Qué pasa con el coronavirus actual y con el COVID? Bueno, hemos escuchado, ¿verdad?, que cuando la enfermedad se presenta y tiene síntomas, entonces hablamos de COVID-19. Si el paciente lo que tiene es una infección que es asintomática, entonces hablamos de que la persona está infectada con coronavirus, con esta cepa coronavirus, pero no necesariamente tiene COVID, ¿verdad? COVID es una cantidad de síntomas que definen esta enfermedad. Entonces, la COVID como tal es la enfermedad infecciosa causada por la cepa de coronavirus descubierta recientemente en China en el 2019 y se puede contraer tanto por lo que decíamos ahora, por gotitas de saliva, ¿verdad?, que quedan en el aire flotando, o también con contacto directo con las personas que tienen el virus, ¿verdad?, si las tocamos, por ejemplo, etcétera, y también si tocamos superficies. Entonces, se va a propagar mediante esas gotículas que salen despedidas de la nariz o de la boca en una persona que está infectada al toser, estornudar o incluso cuando habla, ¿verdad? Incluso se dice cuando hace ejercicio, ¿verdad?, por medio del sudor, etcétera, aunque esto se ha debatido un poco. Y esas gotitas de saliva pueden caer sobre objetos y superficies, ¿verdad?, como mesas, barandillas, de modo que otras personas se infectan cuando tocan esas superficies y se llevan las manos a la nariz o la boca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ciclo de transmisión, que es muy parecido en general al de los virus. Por eso, si estamos con las medidas que hemos tenido hasta ahora, para prevenir la infección por coronavirus, también estamos previniendo las infecciones de otros virus, porque básicamente se van a transmitir por aire, se van a transmitir también por superficies. Los síntomas habituales, repasando, ¿verdad?, generalmente fiebre, tos seca y cansancio. Estos síntomas se presentan en cualquier resfriado común, ¿verdad? Entonces es difícil diferenciar si una persona realmente está infectada por coronavirus o está infectada por cualquier otro virus que anda circulando en la población, como está ocurriendo ahora, ¿verdad? Ahora tenemos el problema de que para esta época del año hay muchos virus circulantes, incluido influenza, incluido adenovirus, incluyendo también, por ejemplo, rinovirus, que causa infecciones respiratorias también altas. Entonces, con eso es difícil diferenciar qué es qué, ¿verdad?, porque todos tienen la misma sintomatología. Sin embargo, la COVID-19 se ha caracterizado porque hace, en teoría, digamos, esto no se ve en todos los pacientes, pero puede hacer, por ejemplo, dolores musculares, molestias generales, y se ha descrito todo tipo de síntomas relacionados al COVID. Por ejemplo, desde dolor de cabeza hasta pérdida del gusto o el olfato, ¿verdad?, inclusive algunas erupciones en la piel, ¿verdad? Y también, en general, se describe también la diarrea, ¿verdad?, que no es muy frecuente con otros virus que causan infecciones respiratorias. Entonces, en síntesis, ¿verdad?, cualquier persona puede contraer coronavirus y caer gravemente enferma, independientemente de si tiene una enfermedad crónica o no. Sin embargo, las personas mayores y todas las que tenemos afecciones médicas, digo tenemos porque yo también soy paciente, por ejemplo, afecciones previas como la hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas pulmonares o cáncer,
o se encuentran en tratamiento inmunosupresor, es decir, en tratamiento que baja las defensas por alguna razón, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, entonces estos sí que pueden presentar cuadros graves y complicaciones fatales. Y eso también va a depender del grado en que ese estado inmunológico se encuentre, ¿verdad? Qué tan presionada esté la inmunidad, ya sea por la enfermedad crónica de base o también por los tratamientos que esa persona está consumiendo. Pero también va a depender del estado de la enfermedad como tal, del grado de control que esa enfermedad tenga. Entonces, ahora sí. Doctora, disculpe, ¿no se escucha, doctora? Humano es capaz de eliminar el coronavirus por múltiples mecanismos, ¿verdad? En la mayoría de las personas, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Ok, entonces les venía diciendo que la inmunidad contra coronavirus no varía grandemente de las defensas o los mecanismos de defensa que se establecen contra otros virus. Entonces, sabemos que el sistema inmunitario humano es capaz de eliminar el coronavirus por múltiples mecanismos en la mayoría de las personas infectadas. Por eso es que en muchos de los países se ha reportado una relativamente baja mortalidad en relación con esto, y que lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, es que muchas de las infecciones pasan desapercibidas, ¿verdad? Es decir, el paciente en realidad, la persona que es infectada, en realidad no llega a presentar el COVID-19 como tal, o sea, no llega a presentar esa universo de manifestaciones que se relacionan con el coronavirus, sino que cursan asintomáticos, ¿verdad? No tienen, digamos, de ninguna manera síntomas, pero sí lo están transmitiendo. Entonces, en la mayoría de las personas infectadas, la enfermedad no se va a desarrollar o se va a desarrollar en forma leve, afortunadamente, ¿verdad? Pero en aquellos que tienen una enfermedad de fondo, sí que va a ocasionar problemas y puede llevar a la muerte, ¿verdad? La respuesta inmunológica en los pacientes con afecciones crónicas puede ser menor, lo que ocasiona un riesgo elevado de presentar ese curso grave que lleva, por ejemplo, a esa inflamación pulmonar. Entonces, ahí tenemos esos diferentes mecanismos, no vamos a entrar en detalle, en realidad se ve muy complejo, pero no lo es, ¿verdad? El coronavirus normalmente llega a la célula donde va a ocasionar la infección, que es una célula del tracto respiratorio normalmente, y después entonces dentro de la célula empieza a reproducirse, que en el caso de los virus no lo llamamos reproducción como tal, sino replicación viral, y esa célula que está infectada empieza a exponer una serie de proteínas, de sustancias que están alteradas, y entonces esa célula es reconocida por las células de las defensas y por los anticuerpos que conforman las defensas, y entonces puede llegar a ser eliminada la célula o puede llegar a ser, digamos, bloqueado el mecanismo por el cual el coronavirus entra al entorno celular. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. Y la infección por coronavirus activa, al igual que otros de sus parientes, ¿verdad? Múltiples tipos de células inmunológicas y también no inmunológicas que desarrollan diversos mecanismos de defensa. Entonces, ahí tenemos que las mucosas van a ser muy importantes, ¿verdad? La integridad que esa mucosa tenga va a ser nuestra primera línea de defensa para evitar que el virus llegue a las células que tiene que infectar, que son las del tracto respiratorio. Y tenemos una cantidad enorme de células inmunológicas que van a interactuar con esas células que están infectadas y que van a interactuar también con el virus mismo. Entonces, parte de las más importantes del sistema inmunológico podríamos dividirlo en dos grandes grupos de reacciones, las reacciones que son suscitadas por células y las que son provocadas por sustancias que andan diluidas en la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, los anticuerpos. Entonces, células tenemos un montón de células inmunitarias, ¿verdad? Los neutrófilos, las células NK, los linfocitos T, los linfocitos B, etcétera. Cada una de esas células va a tener una función específica dentro de la inmunidad y por eso son tantas, ¿verdad? Por eso las defensas son tan importantes, son muchísimas reacciones las que van a entrar ahí, las que van a entrar, digamos, y nos van a ofrecer alguna protección, pero también es importante que a veces esos mecanismos que se generan son muy inflamatorios y pueden llevar también al paciente a la muerte o a complicaciones. Entonces, las defensas no solamente nos protegen
de los virus y las bacterias y los parásitos, ¿verdad? Y todo lo que nos quiere atacar externamente, ¿verdad? Que son agentes externos, sino que también las defensas nos protegen a nosotros mismos de reacciones que puedan provocar también la muerte, o sea, reacciones exageradas. En el caso del coronavirus, en sus fases graves, ¿verdad? Con los pacientes que tienen alguna predisposición para esto, parece ser que estos mecanismos de defensas se salen de control y entonces ocasionan un estado inflamatorio que puede llevar a el fallecimiento de ese paciente. Entonces, eso sí es muy peligroso, ¿verdad? Eso es lo que se llama un tipo de tormenta inmunológica y eso va a provocar casualmente que el paciente entre, por ejemplo, en un estado de insuficiencia renal, en un estado de insuficiencia respiratoria, en un estado de trombosis, ¿verdad? Etcétera. Y esto realmente sí puede ser muy grave. Hay pocos pacientes que han salido ya de lo que se llama la fase grave de enfermedad, ¿verdad? A menos que no hagamos algo al respecto. Entonces, como ven, son muchos mecanismos y no todos van a ser beneficiosos. Es decir, cuando la respuesta inmune se activa, si el paciente es sano y tiene un sistema inmune competente, entonces va a eliminar el virus e incluso las células infectadas. Pero si el paciente tiene algún problema de defensas o alguna predisposición, entonces quizás la respuesta va a ser más bien ya sea muy baja o muy exacerbada, o sea, más alta de lo normal. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Aquí aparecen una serie de reacciones, de sustancias acá que las pueden ver. Esa cantidad de sustancias que se producen puede poner al paciente en problemas, ¿verdad? Lejos de beneficiarlo y lejos de constituir una defensa importante, más bien inclusive lo pueden llevar a la muerte. Entonces, eso es importante que se conozca dentro de esto. Ahora, si me preguntaran, ¿cuál es la defensa más importante contra el coronavirus? ¿Cuáles son las células o las sustancias que son más importantes contra este virus, en general contra los virus? Yo les digo, bueno, hay muchos mecanismos importantes y que van a ejercer su función y que sin ellos no podemos tener una respuesta adecuada, ¿verdad? Sin embargo, la defensa más importante son los linfocitos T CD8 positivos. Los linfocitos T, estos son los únicos que pueden reconocer propiamente las células que están infectadas con el coronavirus y eliminarlas directamente sin causar toda esa tormenta inmunológica que otras células y otras sustancias sí son capaces de producir. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando, por ejemplo, colocamos o creamos una vacuna contra algún virus? Exactamente eso, que se activen las defensas más específicas, que son en el mejor de los casos linfocitos CD8 positivos y anticuerpos altamente específicos, que ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, resulta que el coronavirus desarrolla respuestas inmunitarias muy variables y esas respuestas van a depender mucho del individuo, ¿verdad? Entonces, esa respuesta inmunitaria varía en intensidad y en eficacia de una persona a otra. Y esto es lo que se ha venido estudiando, pero todavía no tenemos todo lo que necesitamos saber al respecto. Entonces, la gravedad de la COVID-19 va a depender de la cantidad de virus que una persona haya adquirido, que es lo que se llama el inóculo viral, la cantidad de virus que posteriormente se generen en su organismo, que es lo que conocemos como carga viral, que puede ser detectable a nivel, digamos, de las superficies de las mucosas, pero también en sangre, dependiendo del tipo de virus, ¿verdad? Y el grado de inflamación que se produzca. O sea, son tres condiciones que ocasionan que eventualmente ese paciente vaya a tener una respuesta, digamos, de defensa eficaz o no, ¿verdad? El inóculo, la carga viral y el grado de inflamación, ¿verdad? Entonces, los pacientes que reciben menos virus, ¿verdad? Que tienen menos carga viral y que el grado de inflamación no es tan alta, parece ser que es a los que les va mejor, ¿verdad? En pacientes con enfermedades crónicas, las respuestas, en cambio, pueden ser más efectivas, porque ya partimos del hecho de que esa inmunidad está deteriorada. O sea, por definición, como les dije al principio, cualquier enfermedad crónica y cualquier tratamiento crónico puede ocasionar un fallo en las defensas. Entonces, ya venimos, digamos, perdiendo los pacientes que padecemos de alguna enfermedad crónica. Entonces, ahí tenemos que esto es como un equilibrio que viene ahí explicado, ¿verdad? Depende mucho entonces, cuando nos volcamos hacia el triángulo rojo que pueden ver en la parte inferior de ese dibujo,
en donde tenemos pacientes con alta carga viral, con alta inflamación y con una severidad mayor de la enfermedad, esas son las personas que tienen más riesgo de fallecer, ¿verdad? En cambio, los pacientes que generan rápidamente esos linfocitos CD8 positivos, ¿verdad? Que son los que nos van a proteger específicamente, linfocitos CD4 positivos que van a estimular lo que es la producción de anticuerpos y un número adecuado de otras células que se llaman los linfocitos T reguladores, entonces ahí sí vamos a tener un equilibrio, vamos a tener un paciente que genera defensas adecuadas desde los primeros momentos de la infección, genera además memoria inmunológica que lo puede proteger de infecciones posteriores, inclusive contra otros coronavirus, y además no tiene una respuesta inflamatoria severa. Eso es lo que creemos que sucede en la mayoría de los casos donde los pacientes, donde el curso de la enfermedad es asintomático o es menor, por ejemplo, que se manifiesta con síntomas leves de resfrío, etcétera. La producción de anticuerpos y el desarrollo de la memoria inmunitaria contra coronavirus también va a ser variable. Entonces, puede ser menos duradera en algunos portadores de enfermedades crónicas. Y ahí tenemos también el problema. Entonces, esto que ven acá es cómo se generan los anticuerpos, digamos, a nivel y cómo se mantienen, digamos, las curvas de anticuerpos después de que viene bajando la carga viral y ya el virus desaparece. Entonces, la curva azul es la cantidad de ARN, es decir, de material genético del virus, cuando empieza la infección, que normalmente, digamos, posteriormente a los 5 días después de la exposición, ese virus ya está en su apogeo, como dicen, y después ahí posteriormente empieza a caer y hacia el día 21 ya no encontramos carga viral, pero ya el virus prácticamente ha desaparecido de las células, etcétera. Y vemos cómo los anticuerpos, en cambio, empiezan a subir. ¿Verdad? Primero sube la IgM, el anticuerpo llamado IgM, que es el que se encuentra en la curva roja, y posteriormente la IgG, que es el anticuerpo de la curva verde. Sin embargo, vean que ahí viene una parte como un área gris, que significa desconocido, unknown, ¿verdad? En inglés. Eso lo que significa es que no sabemos después del día 21 todavía hasta cuándo esa respuesta que generó anticuerpos protectores se va a mantener en el tiempo. No sabemos cuánto va a durar. Por estudios que se hicieron a mediados de esta pandemia, algunos grupos de investigadores demostraron que esos anticuerpos no rinden, no duran en circulación, ¿verdad? Los anticuerpos IgG, que son los protectores, ¿verdad? Los que quedan después de que se haya generado toda la respuesta inmunitaria, y resulta que en unos 6 o 8 meses empiezan a decaer, ¿verdad? Lo cual es preocupante porque entonces nos hace pensar, bueno, tendremos riesgo de reinfectarnos, ¿verdad? Tendremos riesgo de tener otra vez coronavirus, qué tipo de inmunidad habremos generado, ¿verdad? Qué tipo de anticuerpos, o sea, por cuánto tiempo más esos anticuerpos van a ser protectores, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente depende de la cantidad, las defensas no solo dependen de la cantidad, sino de la calidad de la respuesta, ¿verdad? Y a veces si nos han quedado poquitos anticuerpos, pero que son muy efectivos, igual nos pueden proteger. Entonces, esto es lo que se llama el área gris y todavía no ha sido definida, ¿verdad? Se cree que esa inmunidad en los pacientes que logran tener una memoria prolongada va a durar entre 1 a 2 años, pero esto, digamos, es una suposición proveniente de estudios que se han hecho en el pasado con otros cepas de coronavirus que andan en la población, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los pacientes con enfermedades crónicas tienden a desarrollar una peor inmunidad? ¿Verdad? Me preguntarían ustedes. Bueno, hay muchas razones de por qué las personas que tenemos alguna afección crónica, por definición, ¿verdad? Nos identifican como personas inmunocomprometidas, o sea, que tenemos un sistema inmune que va a reaccionar menos ante las condiciones ambientales, a cuando tenemos alguna enfermedad X, o también, por ejemplo, que reaccionamos de una forma más baja cuando nos vacunan. Entonces, ahí vienen múltiples factores. El empleo de fármacos, sobre todo, digamos, si tomamos más de un medicamento, las combinaciones de medicamentos, ¿verdad? Se ha demostrado que prácticamente cualquier medicina puede llegar a afectar a las defensas de alguna manera. Esto es crítico, ¿verdad? Si pensamos que con solo, por ejemplo, tomarme una pastillita de acetaminofén o un antialérgico ya estoy provocando un cambio en las defensas, pues sí,
sí provoca un cambio en las defensas, ¿verdad? Y eso va a depender de la cantidad de medicamento que tomamos también y de cuánto tiempo vamos a estar tomando ese medicamento, o sea, cuánto es la exposición de ese medicamento, ¿verdad? El uso de medicamentos que deprimen las defensas, y esto es lo que llamamos los pacientes inmunosupresos, por ejemplo, los que se encuentran en quimioterapia, los que están recibiendo, por ejemplo, tratamiento con anticuerpos monoclonales, con otras terapias biológicas, con antiinflamatorios potentes, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, con los pacientes con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con lupus eritematoso sistémico o con alguna enfermedad autoinmune, todos ellos van a estar inmunosuprimidos porque están tomando fármacos que bajan el grado de inflamación. También generalmente los pacientes con enfermedades crónicas tienden a tener falta de apetito, ¿verdad? Pueden tener alteraciones en la absorción de nutrientes a nivel intestinal, no solamente por su enfermedad de fondo per se, sino también por los medicamentos que están tomando, una vez más los medicamentos, ¿verdad? Lo cual induce una desnutrición y la desnutrición es fatal para la inmunidad, ¿verdad? Que ahora vamos a ver cuáles son las medidas que debemos tomar para mantener una nutrición adecuada en estos tiempos. Las alteraciones en la flora bacteriana normal y en las mucosas también es crítico, ¿verdad? Es característico de los pacientes que toman fármacos crónicamente y que tienen alguna enfermedad crónica, que la flora bacteriana no es la de un paciente sano. Y esas alteraciones en la flora bacteriana entonces permite que rápidamente esos pacientes puedan ser colonizados por agentes patógenos, ¿verdad? Por agentes infecciosos que pueden eventualmente penetrar esas mucosas y entonces causar alguna enfermedad grave. Entonces, eso también es una característica propia de los pacientes que se encuentran en estos estados. Ahora, igual muchas enfermedades, aunque estén bien controladas, inducen un estado inflamatorio crónico y ese estado también deprime las defensas. Entonces, ¿en qué condiciones podemos tener nosotros un estado inflamatorio crónico? Aunque estemos tomando nuestros medicamentos y nos encontremos en adecuado estado de salud, digamos, y nuestra enfermedad esté entre comillas controlada. Bueno, la obesidad es un estado patológico en donde se producen muchas sustancias que bajan las defensas porque son proinflamatorias. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus también, la diabetes, aunque esté bien controlada, vean que ahora, por ejemplo, esto se volvió más evidente con esta pandemia, porque uno de los factores de riesgo más importantes para tener complicaciones graves y morir de COVID son los diabéticos. Y muchos de ellos estaban bien controlados. Entonces, aún así, ¿verdad? Aún que una enfermedad como la diabetes o la obesidad estén relativamente controladas y el paciente se sienta bien, tienen un estado inflamatorio crónico. Y esto, digamos, normalmente no es manejable. Y eso va a causar entonces un agotamiento crónico de las defensas. También las visitas a los centros de salud, lo cual incrementa el riesgo de infecciones, ¿verdad? Si tenemos que ir a un control médico o tenemos que ir por nuestro medicamento, por nuestra quimioterapia, etcétera, eso va definitivamente a hacer que tengamos más riesgo de adquirir alguna infección de las que anda circulando en el hospital, que muchas son virus, ¿verdad? O bacterias que están ahí. Igualmente, el confinamiento o la institucionalización, el hecho, digamos, ahora, por ejemplo, que estamos todos en las casas, prácticamente nos estamos comportando como gente institucionalizada, como si viviéramos, digamos, por ejemplo, de por vida en un asilo. Así se comportan también nuestras defensas. Entonces, hay muchas cosas relacionadas al confinamiento, por ejemplo, la falta de exposición al sol, la mala nutrición, el estrés de estar confinado, la depresión crónica, que llevan a alterar el estado inmunitario. Y también las enfermedades crónicas llevan a algo muy grave, que es el envejecimiento acelerado del sistema inmunológico. Todos los que padecemos de alguna enfermedad crónica tenemos este problema. O sea, eventualmente estamos en riesgo de que nuestro sistema inmune envejezca más rápidamente que las personas que no tienen ninguna enfermedad crónica. Ahora, ¿cuál es el impacto del coronavirus sobre las enfermedades crónicas y la inmunidad? Bueno, puede ser que empeore la enfermedad de fondo, es decir, que si uno se infecta por coronavirus y estaba compensado de su diabetes, de su artritis reumatoide, de su enfermedad X que tenga, empeore esa condición, ¿verdad? Puede también además debilitar el sistema inmune durante y posterior a la infección, ¿verdad? Porque los virus tienen ese problema. Cuando nosotros tenemos una infección viral, aunque nos recuperemos rápidamente, siempre queda una huella en la inmunidad, porque hubo una gran descarga de mecanismos de defensas. Entonces, eso, si bien es cierto, rápidamente se contrae y esa reacción, y rápidamente volvemos al basal, volvemos al equilibrio de nuestro cuerpo,
sí hay una huella inmunitaria que ocurre ahí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que frecuentemente tenemos, después de que el paciente haya pasado, sobre todo si pasó una infección grave, que quede con las defensas bajas por un tiempo y eso predispone a que se vuelva a infectar. Entonces se vuelve un círculo vicioso y eso se ve mucho, digamos, con pacientes que han tenido, por ejemplo, una enfermedad por influenza, una gripe muy grave, después siguen infectándose. O sea, entonces tienen una seguidilla de infecciones y eso ya es que vinieron otros virus o bacterias y se montaron sobre un sistema inmunitario que está, digamos, no se encuentra en buen estado o no se encuentra completamente recuperado. Igualmente, el aumento de la mortalidad por complicaciones inducidas por COVID, sabemos que las enfermedades crónicas todas en general van a tener un riesgo aumentado de tener una infección crónica, una infección mayor o letal por coronavirus. Y otra cosa muy importante es la dificultad de acceso al sistema de salud por despriorización. Eso está pasando en todos los países del mundo, no solamente, digamos, en los países como nosotros acá, sino también en los países desarrollados. Resulta que cualquier pandemia va a agotar cualquier sistema de salud. No estamos preparados en ningún sistema de salud para una pandemia menos de estas características. Entonces, ¿qué sucede? La falta de medicamentos, la falta de seguimiento por parte de los médicos, ¿verdad? Porque se está priorizando todo en la atención de la pandemia, imposibilita ese control del paciente, ese seguimiento, ¿verdad? No hay citas, hay recortes de presupuesto importantes para atender la pandemia, entonces despriorizamos prácticamente todas las enfermedades crónicas. Entonces, esa escasez de recursos para una adecuada atención y, por ejemplo, rehabilitación también hace que igualmente las defensas se depriman, ¿verdad? La disminución de la adherencia a los medicamentos y el seguimiento médico es una cosa que estamos viendo ahora frecuentemente en otros tipos digamos, de condiciones. Entonces va a ser muy interesante después de que pase esta pandemia, revisar cómo fue el impacto sobre todas las demás enfermedades, porque sabemos qué está haciendo, pero todavía no lo tenemos medido, digamos, en una forma clara. Entonces, probablemente, digamos, la mayor parte de las pérdidas que van a haber en salud y de los gastos que se avecinan va a ser casualmente porque se despriorizaron otras enfermedades. Y entonces después los sistemas de salud tienen que ver cómo se acomodan para seguir dando su atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, también hay algo muy importante, es el impacto negativo sobre las campañas masivas de vacunación, ¿verdad? Todas las campañas masivas en realidad se han desestimado, no se ha vuelto a vacunar en algunos países y vean que, por ejemplo, tenemos el gran problema de que en algunos países tenemos resurgimiento, rebrote de enfermedades que estaban controladas gracias a la vacunación. Entonces, estamos empezando a ver otra vez sarampión, estamos empezando a ver otra vez difteria, que son enfermedades que pueden ser muy graves en el adulto, donde tienen alta letalidad, sobre todo en las poblaciones adultas. Entonces, eso ha sido también determinante. El impacto del confinamiento sobre la inmunidad, ¿verdad? El impacto sobre del estado nutricional y del bienestar psicológico, todo eso baja las defensas. Y también las alteraciones en la microbiota que veníamos diciendo ahora por el empleo, no solamente, digamos, de los medicamentos que consumimos, y ya per se nuestro estado basal de la flora, que es diferente a la de las personas que no tienen enfermedades, sino también por el empleo constante de alcohol, el lavado de manos exagerado y también el uso de mascarillas. Esto es muy interesante. No voy a desestimar el uso de estas medidas de protección para nada, pero resulta que esto también puede influir en las defensas. Entonces, el hecho de que nosotros constantemente estemos poniéndonos alcohol, lavándonos las manos por todo, esto causa una alteración de la flora bacteriana normal en nuestra piel, ¿verdad? Y en nuestras mucosas. Entonces, eventualmente puede causar un mayor riesgo de infectarse por otras cosas, ¿verdad? No por virus, ¿verdad? Tal vez, pero tal vez sí por bacterias o por hongos. Entonces, se hizo un estudio hace poco de cultivos que se tomaron de las mascarillas y se vio que el uso prolongado de mascarillas, sobre todo, digamos, si no la cambiamos, la mascarilla hay que estarla cambiando por lo menos cada 3 horas o cuando se humedece. Entonces, en esa mascarilla van a crecer multitud de bacterias que son muy peligrosas, ¿verdad? Y que pueden ocasionar igual neumonías, igual infecciones de tracto respiratorio o de tracto gastrointestinal, y también pueden alojarse hongos que son muy peligrosos para los pulmones, ¿verdad? Como las aspergillus, por ejemplo. Entonces, todo eso se está empezando a ver y, como les digo, va a ser muy interesante posterior a esto ver el impacto real que todas estas medidas han tenido sobre otras enfermedades. Entonces, ¿qué debemos hacer los pacientes con enfermedades crónicas en el caso de tener contacto con una persona positiva? Bueno, si nos enfermamos
incluso aunque tengamos síntomas muy leves, debemos inmediatamente aislarnos en la casa. Y la familia igual con nosotros, ¿verdad? Inclusive, si no creemos haber estado expuestos, pero desarrollamos síntomas, entonces la recomendación es aíslese y controle su estado, ¿verdad? Si no tenemos síntomas, pero hemos estado expuestos a una persona infectada o a una persona que ha tenido algún nexo epidemiológico con alguien que tuvo coronavirus, entonces lo mejor es que nos pongamos en cuarentena durante 14 días. Ahora, ¿por qué los 14 días? Por la curva que les enseñaba. Recuerden, la curva que les enseñaba de caída en la carga viral y de inicio, digamos, de las defensas efectivas. Esa es la razón por la cual nos aislamos 14 días. A los 14 días después de la infección se supone que ya no tenemos virus transmisible y que ya hemos desarrollado algún grado de inmunidad. Entonces, ahora, es más probable que se infecte a las personas en las primeras etapas de la enfermedad, ¿verdad? Cuando aún solo hay síntomas leves, por lo cual el aislamiento es muy importante. Entonces, esos primeros, digamos, 5 días son críticos para evitar que otras personas se contagien. Ahora, ¿qué medidas debemos seguir en el trabajo? Porque ya estamos reincorporándonos al trabajo y muchos de los empleados que vamos a tener en una compañía o una institución van a ser portadores de enfermedades crónicas. Eso es inevitable porque gran parte de los adultos en el mundo padecemos de alguna enfermedad. Entonces, cuente con que en su compañía o en su institución van a haber personas que tienen enfermedad crónica y que ya se están incorporando a los centros de trabajo. Entonces, la manutención de esas áreas es muy importante, ¿verdad? Que se mantengan limpias, que se limpien las superficies constantemente, que se mantenga una distancia, ¿verdad? Entre 1.8 a 2 metros, evitar siempre los saludos, vamos a tener que desistir de eso, de estar, digamos, del contacto personal por muchos, muchos meses más, ¿verdad? Probablemente porque no vamos a salir de esto tan fácilmente. Vean que la vacuna probablemente, si es efectiva, se va a empezar a colocar quizás a principios del año entrante si tenemos suerte, ¿verdad? Si no a mediados. Entonces quiere decir que vamos a seguir teniendo réplicas de estos ciclos de coronavirus. Entonces es importante eso. La parte del empleo de pediluvios, ¿verdad? Que es cuando uno entra a la casa o a la oficina, que tenga un sitio donde desinfectarse los pies. El empleo de mascarillas va a seguir siendo mandatorio posiblemente. Y la parte de la ventilación de los sitios de trabajo. Eso es muy importante. Últimamente se ha debatido mucho sobre que, bueno, que si las medidas que estamos empleando son tan efectivas como nos quieren hacer creer, pero algo que sí es muy efectivo y que ha ganado, digamos, evidencia en los últimos meses es la parte de la adecuada ventilación. ¿Por qué? El coronavirus tiene una característica que no es la de otros, de otros virus como la influenza, por ejemplo. Resulta que el coronavirus es muy grande, entonces rápidamente, o sea, se mantiene poco girando en el aire. Entonces, con eso rápidamente cae en las superficies. Por eso se ha insistido tanto con el coronavirus en que tal vez la transmisión por superficies es importante, porque sabemos que es un virus muy pesado, ¿verdad? Al pesar mucho, entonces no se queda mucho en el aire y más bien se va a depositar sobre superficies. Entonces, por eso es que la ventilación ha cobrado auge. Digamos, ya sabemos que un sitio bien ventilado disminuye en gran medida el riesgo de infección. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Acá en nuestros países, digamos, sobre todo los que tenemos un clima más tropical o más ecuatorial, solo tenemos 2 estaciones, entonces es fácil mantener, digamos, la parte de la ventilación en los centros de trabajo. El problema son los países que tienen 4 estaciones, en donde, por ejemplo, en el invierno normalmente no se ventilan, y menos los lugares de trabajo. Todo el mundo está, digamos, trabajando con aire acondicionado, con calefacción. Eso sí es un problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está esperando, digamos, que esta ola de infecciones que está ocurriendo ahorita en Europa sea mayor y deje más muertos, precisamente por eso, porque ya se avecina el invierno y la gente entonces no solamente tiene el confinamiento, que ya sabemos todo lo que causa sobre las defensas, sino que también existe el problema de los aires acondicionados. Entonces esa recirculación de aire es un problema en el contexto, digamos, de la transmisión de cualquier agente infeccioso, no solo de los coronavirus. Esas son las recomendaciones generales para evitar enfermedades transmisibles por vía aérea, y vea que entonces con todo lo que estamos haciendo contra el coronavirus realmente estamos previniendo todas las enfermedades que se transmiten por vía aérea, ¿verdad? Independientemente de cuál sea. Entonces, insistir en el correcto lavado de manos, ¿verdad? La parte de la técnica del estornudo, ¿verdad? Evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas naturalmente. Y también es muy, muy relevante la vacunación cuando corresponda. Eso vamos a entrar en ese tema un poquito más adelante. Voy a decirles unas cuantas cositas nada más de inmunizaciones, porque
Resulta que las vacunas, aunque no existe todavía una vacuna para el coronavirus que se esté aplicando, las otras vacunas que sí se están aplicando, por ejemplo, las que nos aplicamos los adultos, como son la influenza, el neumococo, la difteria, el tétanos y la pertusis, sí que pueden hacer algún efecto promoviendo las defensas que eventualmente, aunque sea de forma indirecta, nos puede proteger contra tener una infección grave por coronavirus. Entonces, eso es muy interesante. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Después de todo y antes que todo, prácticamente, ¿verdad? Antes de tocarse la cara, después de tocarse la cara. Antes de preparar los alimentos, después de servir alimentos, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño. O sea, prácticamente todo esto hay que continuarlo, ¿verdad? Porque ha disminuido también la cifra de infecciones en otros contextos. Por ejemplo, acá en Costa Rica disminuimos radicalmente lo que es la transmisión de virus y de bacterias que provocan diarrea. Entonces, gracias a esa buena costumbre que ya existe en todas las comunidades, se ha logrado paliar y bloquear la transmisión de muchos otros agentes infecciosos. Entonces, es importante que estas medidas las conservemos después de que haya pasado la pandemia. Igualmente, por ejemplo, algo que olvidamos es, si vamos a una zona pública, normalmente nadie se lava las manos antes de ir a un parque ni después de ir a un parque, ¿cierto? Pues hay que hacerlo, ¿verdad? Más ahora porque sabemos que, digamos, el coronavirus eventualmente puede transmitirse por superficies y de repente nos tocamos un árbol o una banca en el parque, entonces igual es importante que nos lavemos las manos. Esto que está en el cuadro también es muy importante que se recuerde, ¿verdad? Antes y después de visitar un centro de salud y de suministrar medicamentos a alguien, ¿verdad? Es importante el lavado de manos. Igual cuando, por ejemplo, tocamos dinero o tocamos llaves, ¿verdad? O tocamos una manija de una puerta. Entonces, prácticamente tenemos que acostumbrarnos a eso de ahora en adelante. Existen varios tratamientos contra el coronavirus que son inmunológicos. O sea, hemos venido hablando de cómo se comportan las defensas en esta enfermedad, pero no les he hablado de los tratamientos que hay contra ella que son inmunológicos, ¿verdad? Y existe la posibilidad de dar antivirales muy potentes, que ya hay algunos que tienen buenos estudios, ¿verdad? Como el remdesivir, que incluso ya demostró que puede prolongar la vida y tener menos complicaciones de los pacientes que lo toman prontamente, digamos, en las unidades de cuidados intensivos. También tenemos fármacos que ayudan a disminuir la inflamación, que los utilizamos en otros contextos, por ejemplo, el tocilizumab, ¿verdad? El tocilizumab tiene un efecto antiinflamatorio en la artritis reumatoide y resulta que como sabemos que una de las vías que el coronavirus despierta en la inmunidad es muy parecido a las reacciones de la artritis reumatoide, a esa inflamación que ellos presentan, entonces podemos darlo en contextos donde el paciente se encuentra en un estado muy agudo de tormenta inflamatoria. Entonces, ahí existen otros anticuerpos también que se vienen estudiando, ¿verdad? Igualmente, también tenemos la posibilidad de darle anticuerpos a ese paciente de otra persona, lo que se llama el suero de personas convalecientes. Eso es importante y se viene haciendo en varios países. Por ejemplo, en Costa Rica ya hay pacientes que han donado su suero para que se le aplique a otros que se encuentran en estado grave. Y ha tenido muy buenos resultados ese tipo de aproximación. Pero ahí, digamos, es lo que se llama una inmunización pasiva. Lo que le estamos dando al paciente son anticuerpos que han sido producidos por otra persona y nada más nos van a ayudar a eliminar ese virus circulante, esa infección. Nos ayudan, digamos, también los anticuerpos, digamos, donados tienen efectos antiinflamatorios muy importantes, pero va a durar solamente unos pocos meses ese efecto. O sea, máximo unos 3 meses, y posteriormente no se genera memoria, esos anticuerpos no quedan circulantes. Entonces, por desgracia se deshacen, ¿verdad? La misma inmunidad los desintegra y nos quedamos igual sin memoria inmunitaria. Entonces, en ese caso, por eso es que se vienen trabajando otras estrategias. Aquí tenemos otro ejemplo de inmunoterapias antiinflamatorias que se encuentran en estudio, ¿verdad? Todos estos son nombres de estudios que se están corriendo hasta la fecha. Varios son con tocilizumab, y algunos implican, por ejemplo, antivirales, hidroxicloroquina y otros antiinflamatorios, por ejemplo, el anakinra, que también es un anticuerpo monoclonal que se utiliza mucho como antiinflamatorio, se viene trabajando en este aspecto. Entonces, de esto ya algunos estudios fueron fallidos, pero hay otros donde todavía, digamos, hay esperanza de que puedan ser oportunidades de tratamiento para algunos grupos de pacientes. Y finalmente, a esto quería yo llegar, que son los candidatos para vacunas contra coronavirus.
Cuando hablamos de vacuna, hablamos de inmunización activa. No es como lo que les explicaba ahora, digamos, del suero convaleciente de pacientes que me ponen un suero y entonces, digamos, o por ejemplo pueden ser también anticuerpos de caballo, ¿verdad? O de otro animal, de conejo, que entonces son sintetizados en otro ser vivo y me los pasan a mí para protegerme contra esa infección grave que estoy teniendo, ¿verdad? Esta inmunidad rápidamente se extingue, o sea, no va a crear memoria, como les decía. En cambio, las vacunas sí van a crear memoria y va a ser una memoria que en el mejor de los casos nos va a proteger contra inclusive otras cepas virales, ¿verdad? Otras cepas de coronavirus. En este caso aquí tenemos solo un ejemplo de, esto fue a junio del 2020, un ejemplo de las vacunas que se venían trabajando, pero ahora hay muchas más. Con los ejemplos, los nombres, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle, lo que sí les voy a decir es que esto solo ha sido posible gracias al esfuerzo colaborativo de muchas entidades, ¿verdad? No solamente las universidades, ¿verdad? Los institutos científicos que están trabajando en nuevas vacunas, ¿verdad? Sino también los gobiernos y la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una pandemia tenemos que reaccionar rápidamente, lo primero que hay que buscar son las vacunas, pero vean que esto ha durado bastante, ¿verdad? Y va a durar mucho más porque hay unas que van a empezar a salir quizás a mediados del año entrante, pero tenemos diferentes candidatos que parece que son efectivos y que podemos hacer quizás echar mano de ellos próximamente. Entonces la idea con esto es que en algún momento tengamos, y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, ya va pasando la pandemia, de repente van a llegar hasta después de la pandemia, pero sí nos va o sea, siempre va a ser positivo el efecto que vamos a tener de estas vacunas. Entonces esperamos, digamos que las que han pasado ya las fases de estudios con pacientes pronto lleguen a distribuirse en los países. Y como les digo, digamos, para llegar a esto ha sido un esfuerzo colaborativo de muchas entidades, de muchas instituciones, para poder poner al servicio de la inmunidad rápidamente grandes cantidades de dosis, porque necesitamos billones de dosis, ¿verdad? Y sabemos que no vamos a poder cubrir a toda la población, pero sí por lo menos los pacientes con enfermedades crónicas tienen privilegios, ¿verdad?, de recibir en primer término estas vacunaciones. Al menos en Costa Rica ya se compraron alrededor de 3 millones de dosis, en el caso, digamos, de que la nueva vacuna, la que está, digamos, ahorita en ciernes, salga adelante, y ya se hizo un acuerdo, ¿verdad?, para que al menos acá vamos a tener 3 millones, pero es una población de 5 millones, no todos vamos a estar cubiertos, pero sí los que van a tener preponderancia, ya lo dijo nuestro Ministerio de Salud acá, son trabajadores de salud y pacientes con enfermedades crónicas, asimismo adultos mayores, ¿verdad?, que igual tienen un detrimento en las defensas, y niños pequeños probablemente, pero ante todo, digamos, los pacientes con enfermedad crónica ocupan una alta prioridad para esta vacunación. Entonces, con eso, y ya para terminar, quiero hablarles un poquito del impacto global de las inmunizaciones, porque los mayores triunfos de la inmunología moderna han derivado de la vacunación. La vacunación es, después del agua potable, la medida preventiva de salud más importante de la historia, ¿verdad? Y las vacunas tienen dos características fundamentales, ¿verdad? Una es que pueden proteger a la población que no está vacunada, lo cual se llama inmunidad de rebaño, ¿verdad? En donde si tenemos una gran parte de una población vacunada, que normalmente tiene que andar entre el 80 y 90% de una población X vacunada para lograr inmunidad de rebaño, logramos con eso proteger a los que no se vacunaron, ¿verdad? Y también tenemos el efecto capullo, que tiene un nombre muy bonito, ¿verdad? Y casualmente eso es lo que hace. Va más que todo a la protección de pacientes con enfermedades crónicas. Acá se reduce la probabilidad de contagio de las personas que no pueden generar una inmunidad eficaz contra la vacunación, ¿verdad? Porque ya sabemos, porque tienen algún detrimento de su estado inmunitario. Entonces, ese efecto capullo que se aplica, por ejemplo, para proteger niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, es lo que hacemos en el hospital cuando los trabajadores de salud nos vacunamos contra influenza y contra neumococo. En ese caso, no nos vacunamos para protegernos nosotros porque sabemos que la mayoría tenemos un buen estado de defensas y vamos a poder, digamos, salir adelante con esas infecciones, pero con eso estamos protegiendo al personal al personal que eventualmente tiene enfermedades crónicas, ¿verdad?, que trabajan con nosotros, pero también a los pacientes. Entonces, eso es lo que se conoce como efecto capullo. Y resulta que desgraciadamente la inmunización para personas adultas en la historia no ha recibido igual prioridad que en niños y adolescentes, pero ahora con esta pandemia nos pone de manifiesto que tenemos que vacunar a las personas adultas, ¿verdad? Porque la principal, en donde ocurren más muertes por enfermedades que son prevenibles con vacunas, es en pacientes que tienen enfermedad crónica.
Y ese es como el recorrido desde que uno pone una vacuna hasta que ya se genera una inmunidad. Lo importante acá, esto es muy sencillo, es simplemente recordar, las vacunas se colocan en intramuscular, intradérmica o subcutánea, y de ahí van a suscitar una respuesta inflamatoria que es deseable, ¿verdad? Que semeja a veces a la infección natural, y posterior a estas fases se va a desarrollar anticuerpos y células de memoria que en el mejor de los casos nos protegen para toda la vida. Hay vacunas muy buenas como la de la fiebre amarilla, que prácticamente se pone una vez en la vida y nunca más es necesaria, porque es tal el estado de inmunidad robusto que genera que no es necesario tener algún refuerzo. Estas son difíciles de obtener, ese tipo de vacunas, digamos, es muy difícil que una vacuna nos proteja durante, o sea, por siempre, pero la mayoría sí nos protegen contra un tiempo importante, y después tenemos que estar aplicando refuerzos cada cierto tiempo. Este es el esquema de inmunizaciones para adultos que recomienda la CDC y que recomienda también la OMS. Y acá en la extrema izquierda pueden notar diferentes estados de salud en donde se recomiendan diferentes vacunaciones. En las otras columnas ven ustedes diferentes tipos de vacunas. Entonces, lo que está en verde, las columnas que están en verde indican que estos son los grupos de pacientes donde tenemos que poner sí o sí todos los tipos de vacunas, ¿verdad? Y ahí entran todas las enfermedades crónicas, ¿verdad? Pacientes con enfermedad renal, pacientes que no tienen vaso, pacientes con diabetes, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, los pacientes que fuman, ¿verdad? Tabaquistas, y también pacientes con VIH. Entonces, estos prácticamente van a tener indicación de vacunas muy importantes como influenza todos los años, ¿verdad? Difteria, tétanos y pertusis, y también la vacuna antineumocócica. Estas son las indicaciones de los pacientes con enfermedades crónicas para la aplicación de vacuna contra neumococo, que es una bacteria que también se transmite por el aire, se considera una infección transmisible por vía aérea. Y ahí vemos que esta es eso es un extracto de la Asociación Costarricense de Infectología y de Medicina Interna. Esto es lo que recomendamos, digamos, acá en Costa Rica para los pacientes, para que los pacientes que tengan estas enfermedades crónicas definitivamente tienen que recibir esa vacuna. Ahí tenemos cardiópatas, hepatópatas, la diabetes, ¿verdad? Siempre diabetes, ¿verdad? Pacientes que tienen alguna farmacodependencia y mayores de 65 años. Entonces, las metas de vacunación acá en mi país siempre son cubrir a estas poblaciones de riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, generalmente los pacientes con enfermedades crónicas sí estamos bien cubiertos en el caso de vacunaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, las indicaciones para vacunar contra influenza de acá, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vean que, digamos, incluye las personas con enfermedades crónicas. Este es este rubro que se encuentra acá, personas de los 5 a los 59 años con enfermedades crónicas, o sea, de cualquier tipo. Y igualmente los adultos mayores y el personal de salud. ¿Por qué nos tenemos que vacunar los pacientes con enfermedades crónicas? Por esto, porque resulta que quienes nos atienden muchas veces no están vacunados, y esto, digamos, es algo que siempre me gusta mostrarlo porque es vergonzoso, digamos, para nuestro sistema de salud costarricense, dadas las campañas de vacunación que hacemos, y aún así los adultos que trabajan en las instituciones públicas del país no se vacunan. Entonces, esto fue un estudio que hice cuando estaba trabajando en el Hospital Calderón Guardia, en la unidad de inmunología, y resulta que cuantificamos en un año cómo fueron las coberturas de vacunación, y vean que solamente los médicos internos, o sea, los estudiantes que están terminando de estudiar medicina, tenían una cobertura adecuada de vacunación. ¿A qué se considera cobertura adecuada? Si logramos inmunidad de rebaño, o sea, por arriba del 80%. Y vean que todos los demás servicios, enfermería, servicios generales, laboratorio, médicos especialistas, no llegaban ni al 50% de cobertura. Esto no puede ser. Entonces, por eso es que es importante que, ya que sabemos que probablemente el personal que nos atiende no está siendo vacunado adecuadamente, entonces tenemos que ser nosotros muy responsables como portadores de enfermedad crónica de tener al día nuestras vacunas y reclamarlas, ¿verdad? Pedírselas al doctor, decirle, doctor, ya usted me vacunó con las vacunas que me corresponden para mi enfermedad. Eso es muy importante. Y en cada visita médica, según la Organización Mundial de la Salud, debe actualizarse el esquema de vacunación. Entonces, eso es muy importante que los pacientes lo conozcamos. Ahora, ¿por qué han insistido tanto en esta pandemia con la vacunación contra influenza y contra neumococo? Porque existen efectos heterólogos de la vacunación. A esto se llama protección contra otros patógenos, contra otros agentes infecciosos que no están relacionados con el agente infeccioso blanco para el cual fue diseñada la vacuna. Y también porque las vacunas tienen otros efectos que no necesariamente
tienen que ver con infecciones. Entonces, se ha visto que las poblaciones que se vacunan más tienen menor riesgo de tener infecciones de cualquier tipo, menor riesgo de desarrollar enfermedades de cualquier tipo y de desarrollar complicaciones de esas enfermedades, incluso mortalidad. O sea, las vacunas en general, por esa promoción que hacen de las defensas, parece ser que interactúan en muchas otras circunstancias, aparte de lo que están logrando hacer, digamos, protegiéndonos contra el patógeno X para el cual están diseñadas. Entonces, por eso es que se ha insistido mucho, ¿verdad? Porque sí se ha visto que hay una relación entre las poblaciones que han sido vacunadas con otras vacunas y cómo les ha ido ahora con el COVID. Hay un estudio muy bonito que se los presento acá, en donde se concluyó que los pacientes, digamos, las personas que fueron vacunadas con BCG, que es la vacuna de tuberculosis que se pone en la infancia, ¿verdad? Para prevenir la tuberculosis en los niños pequeños, sobre todo la meningitis por tuberculosis, resulta que esa vacuna se aplica prácticamente en todos los países de América Latina, pero los países de Europa ya muchos han dejado de ponerla porque la tuberculosis no es un problema allá. Pero ¿qué sucede con esto? Les voy a enseñar. Ese es un estudio, son los resultados de ese estudio, en donde acá vemos las muertes por millón de habitantes atribuidas a COVID-19. Y vean que el que está en azul, que son los países, digamos, de ingreso medio o bajo, como son muchos de Latinoamérica, les está yendo mucho mejor con la mortalidad, o sea, y con el desarrollo de las infecciones. En tanto que los países europeos han tenido una mortalidad altísima, ¿verdad? Y esto se hizo una relación entre que esas personas, digamos, en esos países no estuvieron vacunadas contra BCG ni tampoco contra sarampión, por ejemplo, porque ya hay mucho movimiento contra vacunas, no todos los niños se vacunan contra sarampión. Entonces, parece ser que esa inmunidad se mantiene de por vida y nos protege contra otras infecciones, inclusive contra una pandemia. Vean lo importante que es esto. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos por millón de habitantes también. O sea, tenemos menos casos por millón de habitantes en los países donde se utiliza la vacunación masiva contra tuberculosis que en las que no se utiliza de esa manera. Entonces sí hay diferencias significativas acá y eso se está haciendo, digamos, ya estudios de tipo prospectivo, ¿verdad? Para seguir esas cohortes de pacientes. Igualmente, acá hay un estudio que se hizo con la vacunación contra tuberculosis y vemos que en los pacientes que fueron, esto es hecho en probantes sanos, perdón, acá lo que los científicos querían demostrar era, o sea, cuál es esa protección que la vacuna de BCG induce en el organismo contra otro tipo de cosas, ¿verdad? Inclusive contra complicaciones de otras enfermedades. Y entonces ellos descubrieron que si se vacunan adultos con BCG y después se les vacuna contra fiebre amarilla, que es una vacuna de virus vivus, resulta que esos pacientes, esos probantes sanos vacunados con BCG hacen una mejor reacción a la vacuna de fiebre amarilla. Y esa reacción se mantiene más en el tiempo. Entonces, eso es como una vacuna fortaleciendo el accionar de otra. Entonces, por eso es que también creemos que en los países que se ha aplicado vacunación masiva contra neumococo este año y contra influenza, como son, digamos, por ejemplo, Costa Rica, Panamá y otros en Latinoamérica, eso está haciendo que esta segunda ola de contagios no haya traído mortalidad tan alta como se esperaba y que muchas de las infecciones cursen inclusive asintomáticas. Entonces, tenemos mucha persona que anda con COVID y anda sin diagnosticar, ¿verdad? Pero eventualmente no es un gran diseminador porque fue vacunado contra influenza, por ejemplo, y entonces tiene defensas que hacen que tangencialmente, o sea, de manera indirecta, se haya evitado, digamos, una infección mayor o más grave por coronavirus. Entonces, qué interesante este fenómeno. La vacunación igual contra influenza se demostró también este año, puede prevenir contra enfermedades cardiovasculares y mortalidad de todas las causas. Entonces, además, nos prevendría, digamos, en el caso, digamos, de haber sido vacunado con influenza a una persona que después, digamos, se adquiere el COVID, no tenga complicaciones cardiovasculares durante su estadía, digamos, o no llegue a complicaciones cardiovasculares en su estadía en la UCI. Entonces, esto hace que sea muy interesante la forma, digamos, de evitar de manera indirecta otras enfermedades. Ahora, las medidas para mantener una adecuada función del sistema inmunológico, esto va para coronavirus, pero contra todo también. O sea, son cosas que normalmente no hacemos, ¿verdad? Que es alimentarnos saludablemente con alimentos que contengan antioxidantes, vitaminas, proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Reduciendo el consumo de carbohidratos como azúcares, harinas y grasas saturadas, dormir bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere dormir bien? Unas 8 horas, pero tiene también que haber calidad de sueño, no solo cantidad,
hidratarse adecuadamente, 2 litros de agua por día, ejercicio frecuente de 20 minutos por día por lo menos, y tomar el sol una vez al día, aunque estemos confinados. Eso es importante porque la vitamina D que se produce con la exposición al sol es importantísima para regular la inmunidad. Y también igual, lo que decíamos a la mitad de la charla, una buena ventilación en el hogar y en el lugar de trabajo va a disminuir la transmisión y nos mantiene también los pulmones en adecuado estado inmunitario también. Digamos, el aire fresco es importante. Cumplir el esquema de inmunizaciones correspondiente con la edad y el tipo de enfermedad. Y también evitar el estrés y la sobrecarga laboral. Qué fácil es decir esto, pero qué difícil es de hacer, ¿verdad? Efectuar relajación, efectuar pausas frecuentes, pasatiempos, actividades al aire libre, porque la salud mental es primordial para una adecuada inmunidad. O sea, un sistema que está estresado, un individuo que está estresado va a tener una inmunidad deteriorada. Entonces, esto era lo que les traía para hoy y quedo al pendiente de si hay preguntas o comentarios. Gracias, doctora. Muy clara, bastante las ideas muy concretas, ¿verdad? Nos está quedando toda la información. Teníamos varias preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a tratar de responder por lo menos 3, ¿verdad? Si no, nos vamos al plenario general. Acá ya les dejé el link para que puedan regresar ahora nuevamente. Entonces, doctora, no sé si a usted le parece que tal vez yo veo que usted algunas de las preguntas ya las respondió, pero si usted lo ve mejor, ¿para qué? Exactamente, entonces aquí estoy viendo, preguntan, ¿qué tipo de deficiencias tienen los pacientes con diabetes que los hace tener tan alto riesgo ante el COVID y qué se debe fortalecer? Bueno, para el fortalecimiento ya vimos, son las reglas generales que les di, pero los pacientes con diabetes, el problema es que tienen un retardo en el establecimiento de las defensas. Entonces, se ha visto que las células inflamatorias que provocan inflamación en el sistema inmunitario, ellas no trabajan adecuadamente como con otros grupos de pacientes. Y eso no necesariamente tiene que ver con la glucosa, sino que ya es una condición de la diabetes porque es una enfermedad, digamos, por esa inflamación crónica que provoca. Después preguntan, esta pregunta es muy importante, claro. Dice, ¿qué tan expuesto está el paciente con esclerosis múltiple con inmunomoduladores? Todavía no hay muchos datos al respecto, ¿verdad? Pero sin embargo, en teoría debe seguir las mismas medidas de protección y ser muy exhaustivo porque como todavía no tenemos muchos datos, pero sí se sabe que eventualmente, dependiendo del tipo de inmunosupresión que esté tomando, va a ser más proclive a hacer una infección crónica. Después acá había una acerca de una paciente trasplantada de hígado. Dice, soy paciente trasplantada de hígado, muy importante. ¿Qué tan preocupante es mi inmunosupresión? El paciente trasplantado siempre va a tener el mayor riesgo de padecer cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, igualmente, digamos, tiene que preguntar si sus vacunas están al día. Eso es muy importante. El esquema de vacunación de paciente trasplantado hepático es diferente al de la población en general. Tiene que preguntarle a su médico tratante si se ha cumplido con ella las inmunizaciones, ¿verdad? Y mantener las medidas de protección que ya dijimos. Igualmente, digamos, hay otros pacientes, otros grupos de pacientes como trasplantados renales y cardíacos que les va un poco peor en estas circunstancias, ¿verdad? Pero igual la población de pacientes trasplantados es muy necesario, digamos, que mantenga las medidas estrictas de protección y su familia también. Y otra cosa importante para los trasplantados, que no lo dije ahora, la familia de ese paciente tiene que vacunarse también. Es necesario, la señora se llama Rosibel Arrieta. Rosibel, es necesario que su familia esté vacunada también. Tienen que vacunarse contra influenza y contra neumococo. Muchas gracias por la pregunta, pero ahí se aplica también la estrategia capullo, exactamente. Muy importante esa, doctora. Muy importante esa pregunta. Claro. Ajá. Ahora dice, si una persona tuvo COVID y fue hospitalizada o se dio de alta y hay algún peligro con esta persona que se contagió, dice, si una persona tuvo COVID y fue hospitalizada y se dio de alta, ¿hay algún peligro con ella? No entiendo muy bien lo que quieren decir, pero creo que se refieren a las personas que estuvieron internadas y que si quedan en riesgo de infectarse otra vez. La reinfección no se ha demostrado, ¿verdad? Todavía. Entonces, no hemos tenido como casos a nivel mundial, aunque se han discutido algunos que se han reinfectado después de haber tenido un caso grave de coronavirus, pero se han infectado con otras cepas de coronavirus que andan circulando en la población, ¿verdad? Que esas andan que no son tan graves. Y no sé si hay alguna otra, por ahora esas son las que veo. Bueno, esto es importante. Patológicamente hay alguna razón por la cual hay más hombres contagiados. Eso me lo preguntaron el otro día en otra conferencia que estábamos hablando de esto casualmente. Resulta que parece que las mujeres montamos mejor inmunidad contra los virus,
porque tendemos a producir mejores anticuerpos protectores. Eso va por ahí, es por el tipo, la respuesta inmunológica en hombres como en mujeres varía, y parece que la respuesta de los hombres es más inflamatoria. Entonces nos lleva la balanza, ¿verdad?, hacia aquella área roja en donde tenemos una inflamación mayor y podemos entonces caer fácilmente en una enfermedad más grave. Y también parece que las mujeres somos más higiénicas, entonces eso también se ha discutido, ¿verdad? El higiene, digamos, personal de la mujer es un poquito diferente al que los hombres utilizan. Yo creo que estamos, ¿verdad? Con las preguntas. No sé si nos queda Ajá. alguna ahí. Ya acá les estoy Bueno, poniendo sí, en pantalla. yo Acá les creo estoy que poniendo en pantalla, disculpe, doctora. sí, aquí había una paciente que tiene endometriosis y que tiene una deficiencia de vitamina D. Eso la hace ser paciente con riesgo, sobre todo porque el déficit de vitamina D va a aumentar por el confinamiento que tenemos actualmente. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es que consulte con su médico cómo están los niveles actualmente, porque hay que reponerla, ¿verdad? Entonces, si anda con un nivel insuficiente, digamos, o moderadamente insuficiente, tiene que tomar vitamina D todos los días. Porque sí se ha visto que la deficiencia hace más bien volcar la inmunidad en caso de estar infectados hacia esa área, digamos, de mayor inflamación, porque la vitamina D lo que hace es disminuir la inflamación que provoca el sistema inmunitario. Entonces, es una medida importante y yo los invito también a los demás pacientes y que están aquí presenciando esto. El déficit de vitamina D es muy frecuente. En Costa Rica tenemos un gran problema con esto y probablemente sea hereditario. Entonces pídanle a sus médicos que les midan los niveles. No solamente, digamos, es ir a solearse y alimentarse bien, sino también que les controlen los niveles, sobre todo ahora que estamos confinados, porque si tienen alguna deficiencia, por favor, tienen que suplementarse. Muchas gracias, doctora. Le agradezco su participación. De verdad que valiosísima la información que usted nos está dejando a todos acá hoy. Y pues súper agradecida con usted. Y también agradecemos a las personas que se unieron a esta charla, ¿verdad?